Ahí está. Bien, entonces, lo que vamos a ver es, vamos a repasar el tema de análisis de datos categóricos, es decir, qué pasa cuando quiero analizar una variable de tipo cualitativa. El ejemplo que vimos nosotros fue el de hábitos de fumar. Ahora lo vamos a repasar con otro ejemplo, que es el que está en las diapos que están subidas al campus. Entonces, vamos a empezar. Esto es en términos generales. Nosotros, la prueba de hipótesis que hicimos antes de la clase del martes, o sea, hasta el martes, eran sobre mu, sobre una variable, sobre un parámetro de una variable que era cuantitativa. Pero muchas veces las variables con las que vamos a trabajar no son de tipo cualitativo, sino son, perdón, no son cuantitativas, sino cualitativas, sino que son cualidades. Y esas cualidades nosotros vimos, por ejemplo, la Bernoulli, que la llamamos vivo o muerto, éxito, fracaso, eran un experimento dicotómico, pero eran dos modalidades posibles. De hecho, el ejemplo que también conocen ustedes es el de la binomial. El de la binomial es una variable que es cuantitativa, discreta, porque cuentan casos, pero lo que van contando en cada ensayo es éxito-fracaso, es una variable dicotómica. Entonces es un caso que podíamos aproximarlo con una binomial. Si tuviésemos una con dos niveles solos. Por ejemplo, si yo quisiera ver proporción de sexos en una población, tendría macho y hembra, y podría llegar a aproximar eso con la Bernoulli o con la binomial, depende cómo tenga los datos. Pero ¿qué pasa si no tengo dos categorías solas? Tengo 3, 4, 5 categorías. Ahí el proceso ya no es binomial, sino que es multinomial, porque hay múltiples posibles resultados. No son experimentos dicotómicos, sino que tienen muchos resultados posibles. Bien, para analizar eso, lo que vamos a usar son las técnicas que vimos la clase pasada, que es la de chi cuadrado. Y vamos a ver este ejemplo. Tenemos un ejemplo con grupos sanguíneos. Dice, la distribución en Buenos Aires de los grupos sanguíneos es 35% del grupo A, 10% del grupo B, 6% del grupo AB y 49% del grupo 0. Eso es lo que se sabe, una aproximación de los parámetros en la distribución en Buenos Aires. No queda claro si Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires o provincia. Creo que es provincia de Buenos Aires estos datos. Bien. Queremos saber si esa distribución de grupos sanguíneos que se ve en Buenos Aires también se repite en la provincia de Formosa. Si Formosa tiene una distribución de grupos sanguíneos similar a la de Buenos Aires, por lo menos si no difiere. Entonces, para eso, lo que hacemos, bueno, esto es lo que les decía antes de ver los datos. Esto es un experimento que es multinomial. Lo que hago es, en ensayos idénticos, cada persona, agarro una persona, me fijo de qué grupo es, la libero, agarro otro y la libero. Cuando eso lo hacíamos antes, en una binomial, el ensayo, cada vez que repetía el ensayo, tenía dos resultados posibles. Éxito o fracaso. Acá, cada persona que agarro puede ser A, B o 0. La dejo, agarro otra persona, A, B, 0. Y así, elijo, va a tomar uno de esos valores. Por lo tanto, esto es lo que se llama un experimento multinomial. Y así como cuando en la binomial teníamos un único parámetro que era pi, la probabilidad de éxito, como eran dos categorías, yo llamaba una éxito y la otra fracaso, y con una proporción, como la otra es complementaria, modelando una proporción me alcanzaba. Acá no es tan fácil, acá no tengo una única proporción. Voy a tener muchas proporciones. Voy a tener la proporción del grupo A, la del B, la del AB y la del 0. Así que tengo que modelar muchas proporciones al mismo tiempo. Si yo sumo todas esas proporciones, obviamente me tiene que dar 1. Y si los ensayos son independientes, esto va a andar bien, porque es lo mismo que pedíamos en la binomial, eran suma de ensayos independientes. Acá va a ser lo mismo. Cada uno tiene que aportar información nueva, novedosa, no redundante, para que yo al final pueda estimar de la mejor manera posible las proporciones poblacionales. Bien,
Esto es lo que les acabo de decir. En el caso que son solo dos, teníamos el binomial, éxito, fracaso, pi y 1 menos pi. Entonces, hacemos inferencias solo sobre pi. En un experimento multinomial tenemos que hacer inferencias sobre todas las proporciones de todos los grupos. Entonces, las pruebas que vamos a hacer son dos. Una cuando tenemos una única variable que vamos a modelar y una que vamos a ver dentro de un rato, que es cuando tenemos dos variables. Las pruebas que tienen una única variable categórica, son estas que se llaman pruebas de bondad de ajuste. Es una variable categórica que tiene k categorías. Lo que necesitamos saber, como tengo una única variable, tengo que conocer las probabilidades teóricas. Tengo que fijar de alguna forma una probabilidad teórica bajo H0. Necesito fijar H0 y después venir con mi muestra y ver si encaja bien. Así que tengo que tener datos de la población. Algo tengo que saber de las proporciones poblacionales para poder hacer estas pruebas. Bien, entonces, teníamos el estudio donde queríamos poner a prueba que los de Buenos Aires son similares a los de Formosa, y antes de ver esto, tenemos dos formas de hacer ese estudio. Si yo quiero comparar Buenos Aires con Formosa, hay dos alternativas. Una es, agarro una muestra de Buenos Aires y otra de Formosa y comparo ambas muestras. Cada muestra representa a su población y las comparo. Eso ya sería tener dos muestras distintas. O la otra es la que estamos viendo acá. De Buenos Aires no tengo una muestra, tengo los parámetros de la población. Entonces, tengo parámetros de Buenos Aires y tengo muestra de Formosa. Lo que hago es asumir que los parámetros de Buenos Aires funcionan bien para Formosa. Y eso es lo que pongo en H0. Los parámetros de Formosa son y pongo los que dicen en Buenos Aires. Entonces comparo una muestra contra unos parámetros. Eso es la forma que lo vamos a ver ahora. Si tuviese una muestra de Buenos Aires, podría comparar Buenos Aires contra Formosa sin conocer ningún parámetro, sin saber nada de los parámetros. Eso quiero que quede claro para que distingan los dos métodos que vamos a ver hoy. Bien, acá el único dato que tengo muestral es esto. Fueron a Formosa, extrajeron una muestra aleatoria de 200 grupos sanguíneos de Formosa, en teoría todos aleatorios, todos independientes, no puede ser la misma familia, o sea, todos datos independientes que aportan información novedosa, y obtuvieron estos datos. De los 200, 61 fueron del grupo A, 15 fueron del grupo B, 6 del AB y 118 D. La pregunta es, estas distribuciones de frecuencias, pues son frecuencias observadas, ¿ajustan bien a un modelo donde las proporciones son las observadas en Buenos Aires? Si ajusta bien, voy a decir, no tengo evidencias para decir que Formosa y Buenos Aires son distintas. Ahora, si esta muestra no ajusta bien en un modelo donde los parámetros son los de Buenos Aires, voy a decir, Formosa tiene una distribución de frecuencia de grupos sanguíneos distinta a la de Buenos Aires. Y estas serían mis frecuencias observadas. Entonces, esta es la hipótesis que vamos a plantear. Como siempre son dos hipótesis, una hipótesis nula y una alternativa. En la nula, ya se los expliqué la vez pasada, y esto se repite siempre, la hipótesis nula siempre es pesimista, y voy a decir, en este caso suena raro decir pesimista que son iguales, pero el investigador quiere encontrar diferencias, así que para su estudio esto es pesimista. Lo que uno plantea es que no pasa nada, no hay ningún efecto, Buenos Aires, Formosa son idénticos en cuanto a los grupos sanguíneos. Así que voy a poner que las proporciones de cada grupo sanguíneo en Formosa no difieren de la de Buenos Aires. Es decir, que en Formosa hay un buen ajuste a proporción 1, 0,35, proporción 2, 0,10, y así, 0,6 y 49. Y en la alternativa puedo poner mal ajuste a esta distribución o
al menos una proporción poblacional difiere. Ahora les comento lo que puso Camila en el chat. A ver, esto lo preguntaron en la clase pasada, es con que una cambie, alcanza. Igual, no hay chances de que cambie una sola proporción. Todo suma 100, así que si cambia una proporción, las demás se tienen que ajustar, ¿se entiende, no? No puedo cambiar solamente la primera proporción de 0,35 porque las demás son relativas y todo suma 100. Por lo tanto, siempre van a cambiar al menos dos. Si hay un cambio, se tiene que ver en al menos dos. Pero a veces pasa que una cambia mucho y después las otras tres cambian poquitito. Pero todas, nunca puede cambiar una sola. Camila dice, el ejemplo del martes era multinomial también. Sí, exacto. Era multinomial y por eso mantuve las tres categorías. Yo no quería trabajar con los datos de la EMCE, de la primera parte de la EMCE, que decía fumador, no fumador, porque ahí podía verse como binomial. Es binomial, en realidad. También se podía analizar como lo vimos. Pero mantuve las tres categorías, fumador, exfumador y no fumador, justamente para que se vea que es multinomial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Exactamente como lo hicimos el martes. Tenemos una distribución teórica de proporciones, fíjense que son poblacionales, pi. Con esa distribución voy a generar una distribución teórica bajo H0 verdadera. Asumo que esto es cierto. Veo cuál es la distribución teórica de un estadístico que voy a calcular. Un estadístico que va a comparar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas si H0 fuera cierto. Y ese estadístico era el de chi cuadrado. Bueno, ahora se marcó. Bien, acá están los datos. Ya está todo calculado, pero les vamos a ver cómo hicimos esto. Estos son los datos, frecuencias observadas. Acá lo que teníamos como fila ahora están en columnas, las columnas están en filas, pero es la misma información que teníamos del martes. Estas son las frecuencias observadas. El grupo A, 61, 15, 6, 118. Las 200 personas. Y acá están las proporciones esperadas. Estos son pi, en teoría. Después lo voy a arreglar para que quede bien. Pi. Entonces, en la proporción, si H0 es cierta, la proporción esperada era el 35% en A, 10 en B, 6 y 49. Suman 1. ¿Cómo calculé las frecuencias esperadas? Bien, acá ya está el resultado, pero esto viene de, esperen que trato de que aparezca el anotador. Este valor de 0,7 de acá viene de hacer de las 200 personas que yo tenía, esperaba el 35% en esta categoría. Así que lo haría por 0,35. 0,35 por 200, me da 70. Acá esperaba el 10% en esta categoría. De las 200 personas, entonces, esperaba el 10% acá. 200 por 0,1. Y así hago todos. 200 por 0,06. 200 por 0,49. Esas son las frecuencias que hubiese esperado, las esperadas, si H0 fuese absolutamente cierta. Las 200 personas que capturé, si H0 fuera cierta, y esa muestra representa fielmente a la población, yo esperaba esta distribución de frecuencias. Entonces, lo que hacíamos ahora, teníamos que comparar. Esperaba 70 y observé 61. Esperaba 20 y observé 15. Y así, comparar las frecuencias observadas con las esperadas. Si esa diferencia era grande, voy a decir, hice mal en asumir que H0 es cierta. Si esa diferencia es chica, voy a decir, hay una duda razonable, quizás estas diferencias se deben al azar. Bien, así que lo que me queda es definir qué es grande y qué es chico. Para definir si una diferencia es grande o es chica, voy a ir a utilizar el estadístico de chi cuadrado. Y el estadístico de chi cuadrado que vimos la clase pasada fue este. El objetivo es, con un numerito solo,
ver la magnitud de las diferencias entre lo observado y lo esperado. Tengo que comparar eso. Y vimos que hacíamos la sumatoria, es decir, de todas las categorías, acá no aparece, pero esto va desde 1 hasta acá, que son las categorías que tiene mi estudio. Y voy a agarrar la frecuencia observada de la primera categoría, de la 1, le resto la frecuencia esperada de esa categoría, observado menos esperado, lo elevo al cuadrado para que no se compensen los negativos con los positivos, y lo divido por lo esperado. Lo relativizo por lo esperado. De esta forma me independizo del tamaño de la muestra. Ya con esta estructura puedo comparar tanto chi cuadrados que fueron calculados con 100 individuos como con 500 individuos, ¿sí? Porque está todo relativizado a las esperadas. Bien, este es nuestro estadístico. Con este estadístico obtengo un único numerito que describe la magnitud de las diferencias entre lo que observé y lo que esperaba. Ese es estadístico. Lo bueno de este estadístico, o lo más o menos bueno, porque no funciona siempre bien, es que se conoce la distribución de probabilidades de ese estadístico cuando H0 es verdadera. Se conoce cuáles son los posibles valores que puede tomar este estadístico si H0 es verdadero. Esa aproximación, esa distribución de probabilidades se aproxima a una distribución chi cuadrado. No es exacta, se aproxima. Y esa es la pata floja de todo esto. Son aproximaciones las distribuciones. Entonces, esperen que vengo primero a esta. La distribución teórica de las infinitas muestras que yo puedo obtener de una población donde H0 es verdadera, ¿sí? Si H0 es verdadera y extraigo infinitas muestras, la distribución de probabilidades que voy a tener es esta. Es una distribución asimétrica y positiva. El estadístico nunca puede ser negativo, porque está elevado al cuadrado. Así que es un estadístico que siempre va a ser mayor que 0. 0 o más. Y la asimetría de esta distribución, esta es una función de densidad, ¿sí? La asimetría va a depender de los grados de libertad de la distribución que estoy estudiando. La distribución chi cuadrado tiene grados de libertad. ¿De qué dependen los grados de libertad? Básicamente de la cantidad de categorías que tengo, de la cantidad de sumandos. Si trabajo con pocas categorías, los sumandos van a ser pocos, así que los valores van a ser más chicos. Si trabajo con muchas categorías, el sumando va a ser más grande, entonces toda la distribución se empieza a correr. Si trabajo con 10 categorías, tiende a ser más grande. Si trabajo con, 10 grados de libertad. La cantidad de categorías, no todas aportan información novedosa. ¿Por qué? Porque hay, como todas las categorías en la hipótesis nula suman 1, pues son proporciones, hay una categoría que no aporta información nueva. Teniendo el n y todas las otras categorías, hay una que la puedo despejar. Por lo tanto, los grados de libertad son la cantidad de categorías menos una. Bien, entonces la forma depende de eso. Entonces, lo que tengo que saber al momento de calcular un p-valor para poner a prueba la hipótesis es el estadístico, qué distribución sigue, ya dijimos chi cuadrado, y con qué grados de libertad. Con esa información puedo hacer las cuentas. Bien, acá están las cuentitas ya hechas. Acá están las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas, y acá ya están hechas las cuentas de esto a mano. Este es el estadístico, entonces si hago 61 menos 70, lo elevo al cuadrado, y eso lo divido por 70, es decir, hago esto para la categoría 1, obtengo 1,16. Si hago eso para la categoría 2, obtengo 1,25, la 3 y la 4. Sumo todo eso y me da 9,49. Ese es el valor del chi cuadrado. Esperen que marco acá. Este es el chi cuadrado muestral, el observado. Es el chi cuadrado que yo observé. Entonces, lo que tengo que hacer es venir con mi muestra
y ponerlo en una distribución donde H0 es cierta. Esto es donde H0 es verdadero. Son las infinitas muestras que yo podría sacar de una población donde H0 es verdadero. Y vengo con mi 949, que más o menos debería estar por acá. Ahí va a estar el chi cuadrado observado. Y voy a calcular qué tan probable es obtener 9,49 o uno más extremo en una distribución donde H0 es verdadera. Por lo tanto, lo que estoy pidiendo es el área bajo la curva de toda esta zona, y esto es lo que llamamos p-valor. Y eso es lo que tenemos que calcular. Bien, a ver, en este acelerado repaso, hasta acá, dudas, consultas, inquietudes. Profe, buen día. A Me ver. surgió una duda. En chi cuadrado, cuando te referís valor extremo, ¿siempre Sí. es para la derecha? Sí, en este caso, como no puede haber diferencias negativas, el estadístico nunca va a ser menor que 0. Así que esto va a ser siempre prueba a una cola, pero están, a ver, suena que estoy diciendo algo mal. Estoy haciendo pruebas a una cola, pero en realidad contemplan las dos colas. Básicamente, solo contempla diferencias. El estadístico va a comparar si la distribución de frecuencia observada difiere de la esperada. No sabe si difiere que sube el A, baja el B, sube el AB o baja el 0. No sabes. Te va a decir si difiere al menos una. Pero esa diferencia está concentrada toda en una sola cola. Porque cuanto mayor sea la diferencia, más grande va a ser el estadístico. Entonces, todo tu error queda concentrado en un solo valor. Y sí, siempre que digas más extremo es más lejos de 0. Y siempre más Claro. grande que 0. No hay más chico que 0. Buenísimo, gracias. Así que simple, acá es un solo lado, no hay que pensar de qué lado estamos, si es una cola, si es dos colas. Cuando, a ver, en términos generales, porque esto nos va a volver a pasar más adelante, solo van a poder pensar si es mayor o es menor, o sea, si es una cola derecha, una cola izquierda o dos colas, cuando trabajen con dos categorías. Si trabajan con una media versus un valor, son dos categorías, pueden hacer eso. Después vamos a ver, cuando comparemos dos medias también lo vamos a poder hacer. Pero ya cuando comparamos tres proporciones, la respuesta es alguna difiere y no sabes para dónde difiere ni cuál es. Esto, cuando comparen más de dos cosas, siempre va a ser diferencia y siempre va a ser mayor que 0. Más consultas, dudas. Mientras, voy a dejar de compartir acá y me voy a ir al R. Y vamos a ir al RStudio y vamos a ver. Limpié todo. Acá tengo la probabilidad, la forma de calcular la distribución del p-valor de una función, una distribución chi cuadrado. Esta es la p, o sea, va a calcular probabilidades de una distribución chi cuadrado. Así que acá te voy a poner el valor. ¿Quién me dice cuánto valía el valor del estadístico que yo observé? Que ya no lo tengo acá. 9,49. 9,49. Ah, no estoy viendo el chat, si lo están poniendo ahí. Bien, 9,49. Grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tengo? Acuérdense, cantidad de categorías menos 1, menos la m. A ver, ahí están poniendo todos en el chat. 3. Recuerden esto. Voy a anotarlo acá, así lo charlamos. Los grados de libertad eran igual la cantidad de categorías menos 1 menos m. Les mostré la clase pasada. Esta m es la cantidad de parámetros que tuve que estimar para calcular las frecuencias esperadas. En este ejemplo no tuve que estimar nada. Las frecuencias esperadas salieron. Tenía todas las proporciones teóricas, las tenía todas, y simplemente las estimé, las esperadas las calculé con la frecuencia, la proporción esperada multiplicada por el n. Son todos datos, así que no tuve que estimar nada. Así que esto sería 4 categorías menos 1 menos 0, que es este 3. Bien. Tengo esto, lo corro,
y me da este numerillo. Vamos a llevarlo para allá. Ah, lo tengo que sacar de acá. Lo voy a anotar. Era 0,0234 o algo así. Este es el observado. Y esta superficie que está acá es esto. Ahí está, genial, 2345. Bien, ahora sí, conclusiones. Los escucho a ustedes. Ya a esta altura, esto, fácil. Ya hay un p-valor, no necesitamos nada más. Apenas vean un p-valor, ya saben qué decirnos. No está fijado en ningún lado, pero vamos a fijar un alfa como tradicional. No sé si estaba en el texto, pero si ustedes no encuentran nada, el alfa sería 0,05, exacto. A ver, términos generales. Si el enunciado con el que se encuentran no dice nada, ustedes definen el alfa. ¿Sí? Entonces, en general recomendable trabajen con el tradicional, que es el del 5%, pero tranquilamente ustedes pueden estar en un problema y decir, fijo el alfa en el 1%, en el 10%, pero siempre eso antes de ver los datos. Bien, ya están escribiendo todos ahí, rechazo H0, excelente. La condición de rechazo era p-valor versus alfa. Y en este caso, el p-valor es menor que alfa. Conclusión estadística, rechazo H0. El p-valor es menor que alfa. Perfecto, genial. Esta es la conclusión estadística. ¿Me falta algo? ¿Estoy seguro de esto? No. ¿Qué error vamos a cometer en este ejemplo? Error tipo 1. Genial. Error de tipo 1. ¿Por qué? Porque estoy rechazando. El error de tipo 1 cometemos cuando rechazo. Y ese es conocido. Y tengo dos formas de expresarlo. Una es con el p-valor. Es eso, exacto, lo que dice Rocío ahí. El error de tipo 1 que obtuve es de 0,02345. Esto lo pueden poner con 3 decimales si quieren, lo pueden redondear, no es tan dramático. Ya al que se note que es menos del 5%, ya alcanza. Y si no, otra forma, si no tiene el valor de P exacto, no sé, porque usar una tabla en vez de una computadora, qué sé yo, uno puede decir que es menor que el 5%. Es menor de 0,05. Trabajando en R, nada, uno expresa esto, expresa el p-valor y listo, porque lo tiene. Pero si uno trabajaba a mano, a veces las tablas dicen es menor del 5, menor del 10, menor del 15, y le da rangos de valores. Entonces se solía usar p-valor menor al 5%. O error de tipo 1 menor del 5%. Genial. Esa es la conclusión estadística. Conclusión biológica, ¿qué decimos de esto? ¿Alguien que lo quiera expresar, desmutearse? ¿Qué decimos con respecto al grupo sanguíneo? ¿Qué pasó? Formosa, Buenos La Aires. distribución de los grupos sanguíneos en Formosa difiere de la distribución de grupos sanguíneos de Buenos Aires. Perfecto, exacto. Ahí están las dos poblaciones, la de Buenos Aires y la de Formosa. Recuerden lo que les dije, la de Buenos Aires no la muestreamos, tenemos los parámetros. Lo que hicimos fue poner esos parámetros en la de Formosa y vemos que esto no encaja bien. Por eso rechazamos la hipótesis. Entonces lo que decimos es que la distribución de proporciones de los grupos sanguíneos, que son los parámetros que estoy comparando, difiere de la de Formosa, difiere de la de Buenos Aires. Yo no me quedaría solamente ahí. Eso claramente, alguna de las proporciones es diferente. Lo que podemos hacer es mirar un poco cuál. ¿Dónde creen que está la mayor diferencia? Entonces, una cosa sería mirar esto, diferencias observadas contra esperadas. A mí lo que me gusta es ver quién metió más fuerza al 949, quién generó la mayor distancia con respecto a lo esperado. Recuerden, 949 es la magnitud de la diferencia entre lo observado y lo esperado. ¿Quién aportó más? ¿Qué proporción es la que más aportó?
el grupo 0. ¿Ven acá? Este aportó casi la mitad de los datos. Después le sigue este. Y estos dos, medio pobretones. Entonces, lo que hay que centrar la atención es primero en este grupo y si quieren en este. Sí, también, un 3 es un aporte importante. Entonces, acá están las mayores diferencias. ¿Y qué es lo que vemos? Observamos más de lo esperado para el grupo 0. En Formosa hay una mayor proporción de personas en el grupo 0 y una menor proporción del grupo AB, de lo esperado. Entonces, el valor estadístico lo planteamos ahí, la prueba de hipótesis, la probabilidad de error, está asociada para la conclusión, hay diferencias. ¿Sí? Y después lo otro es una discusión, una descripción de los resultados. No es que tengo esto difiere y una probabilidad de error acá de decir, en el grupo AB no es del 5%. La probabilidad de error está en la puesta a prueba de toda la hipótesis. La otra ya son descripciones. Ya ahí hay que mezclar lo que uno sabe del tema con la información. Pero con esto uno ayuda mucho a decir dónde pongo el foco. Entonces, repito, la principal diferencia, cuando veo cómo construimos el estadístico, es en el grupo 0. Y en el grupo 0 hay más observados de lo esperado. Por lo tanto, en Formosa habría una mayor proporción de grupo 0 de la esperada, que la esperada para Buenos Aires, y una menor cantidad de personas, o una menor proporción de personas con el grupo AB. Y los grupos A y B, ambos grupos, no parecerían diferir en gran medida. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas con esto? ¿Inquietudes? Bien. Listo. Entonces, comentarios. Dijimos, estas pruebas tienen restricciones, no se pueden hacer para cualquier situación. Todo el problema radica en que la distribución del estadístico que calculamos se aproxima a una distribución chi cuadrado, se aproxima. Y la aproximación a veces es mejor que otras. La aproximación es buena, es genial, si tienen más de 200 datos y tienen todas frecuencias esperadas mayores que 10. Esa sería la situación ultra óptima. La situación es mala si están por debajo de 50 datos. Ese 50 en algún libro lo pueden encontrar en 40. Si ya están por debajo de 40, ni intenten hacer esto. No es recomendable. Ahora, si están entre 50 y 200, están en ese marco, ahí están en la zona gris, ahí hay que mirar un poco las frecuencias esperadas para ver cómo funciona esto. Obviamente, esto es una restricción del modelo. Las frecuencias esperadas deben ser mayores que 0. ¿Por qué? Porque la frecuencia esperada está dividiendo. Así que la categoría, ahí tienen que poner categorías que por lo menos se espere a un individuo. O 0,1. Acuérdense, la esperada no tiene que ser entero. Y después lo que se ve es que si ustedes tienen frecuencias esperadas chicas, la distribución no se ajusta bien a la teórica. ¿Y a qué vamos a llamar chicas? Y esto es un número mágico, es un límite que se encontró, que hasta un 20% de casillas con frecuencias esperadas menores que 5. Eso es lo que se va a tolerar. Vamos a volver para atrás y vemos si eso se cumple. Venimos acá y donde nos tenemos que enfocar es en esta parte. Tenemos 200 datos, eso ya nos pone genial. Estamos en una muy buena situación. Y encima todas las frecuencias altas. Es raro que ocurra si tienen 200 datos que tengan una frecuencia menor que 5 acá, pero a veces pasa que hay una categoría que es muy rara. Si van a trabajar con alguna categoría rara, van a tener que invertir en gran cantidad de datos. Las categorías raras son difíciles de estimar. Entonces, van a necesitar muchos datos para que las estimaciones sean buenas. Como aparece un sujeto, por ejemplo acá, aparece un sujeto cada tanto, van a tener que tener muchos sujetos para que la cantidad de sujetos que hayan aparecido sea confiable y no haya dependido de una buena o mala suerte. Bueno, acá no pasa, tienen todas frecuencias mayores de 5 y n es 200. Así que este valor del
del estadístico 9,49 y el p-valor que calculamos son confiables. Bien, esto ya se los conté. Lo que viene acá es cómo podemos usar esto para aplicar a ver buenos ajustes a distribuciones normales, binomial y Poisson. Y ahí es donde aparece el M, el famoso M, que hay que ajustar. Si están ajustando sus datos a una distribución normal, van a tener que calcular frecuencias esperadas usando el mu y sigma. Y esos normalmente no los tienen, entonces salen de la muestra. Si hacen eso, penalizan el M con 2. Si es una binomial, tienen que estimar pi, y si es Poisson, lambda. Así que ahí tienen penalizaciones de una M. Bien. ¿Hasta ahí estamos con esto? Ya vimos los datos de ustedes, vimos que el hábito de fumar era distinto, y tenemos todo lo necesario para que hagan toda la guía de trabajos prácticos de tablas de bondad de ajuste. Vamos a ver la otra aplicación. Vamos a ver la otra herramienta estadística que vamos a hacer para variables que son categóricas, datos categóricos, o sea, variables cualitativas. Y lo que pasa es que hay muchos estudios que se hacen con dos variables. A ver, una pregunta. Sí, Cami, te escucho. Si querés desmuteate, si tenés audio, si no, escribilo. En el ejemplo, ¿qué distribución tenía? En el ejemplo, el de las... A ver si estás hablando del ejemplo que vimos hoy, el de los grupos sanguíneos. Sí, el ejemplo de grupos sanguíneos, siempre la distribución es del estadístico. El estadístico es el chi cuadrado que nosotros calculamos. A ver, lo voy a escribir acá. Yo tengo mi estadístico. Ese estadístico que calculamos como la diferencia entre lo que observamos y esperamos al cuadrado sobre esperado, se ve que sigue una distribución de probabilidades de tipo chi cuadrado. Recibe el mismo nombre, pero este es la cuentita que uno hace para calcular, y esta es la distribución de probabilidades. Esta distribución con grado de libertad se aproxima bien a una chi cuadrado si se cumplen esos supuestos que yo le dije antes. N es grande, frecuencias esperadas grandes y demás. Si esto ocurre, la distribución va a ser chi cuadrado. Todo lo que vamos a ver en esta guía de datos categóricos, vamos a usar esta distribución de probabilidades y este mismo estadístico. Bien. Pero ahora, la situación es, ¿qué pasa ahora si estoy trabajando no con una sola variable, sino con dos variables? En el ejemplo de recién, ¿qué hubiese pasado si yo tenía el grupo sanguíneo de Buenos Aires y el grupo sanguíneo de Formosa? Tenía un dato de cada uno. Ahí aparecen dos variables. Una variable es el grupo sanguíneo y la otra variable es la provincia. Entra como variable. Yo tendría grupo sanguíneo A, B, AB y 0. Pero además tengo Buenos Aires y tengo Formosa. Ahí lo que tengo, con las dos muestras, en vez de tener una tabla de frecuencias, como venía, una única columna con frecuencias, ahora lo que tengo es una tabla de contingencia. Tengo una tabla de contingencia igual a la que veníamos trabajando en probabilidades, pero ahora en vez de probabilidades tienen frecuencias. Así que voy a tener una cantidad de individuos de Buenos Aires, una cantidad de individuos de Formosa y una cantidad total de individuos. Una cantidad total de A, y esa cantidad total de A va a tener una cantidad en Buenos Aires y otra en Formosa. Pero estas son frecuencias. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Les cuento ya spoileando lo que viene hacia adelante. Voy a tener una tabla, esta tabla de contingencia observada. Esta va a ser la tabla observada. Con todo completa. Con un valor en cada uno. Ese valor es una frecuencia. Lo que tengo que hacer es construir una tabla esperada. ¿Una tabla esperada bajo qué? Bajo alguna hipótesis nula. Entonces, si yo puedo armar preguntas,
con estas variables, y con esa pregunta que arme, voy a ver cuál sería la distribución, la tabla entera esperada. Y voy a usar el mismo estadístico que usamos antes para comparar observado con esperado. Pero ahora en vez de ser en 4 celditas, va a ser en toda la tabla. Así que esa es la idea. Vamos a plantear hipótesis, pero de 2 variables. Vamos a construir la tabla observada, la tabla esperada, si H0 es cierta, la comparamos con chi cuadrado, calculamos p-valor y todo genial. Esa es tabla de contingencia. Bueno, acá hay varios ejemplos. Tenemos personas clasificadas según su intención de voto, vota frente de todos, cambiemos, o no sé qué, y además nivel socioeconómico. De vuelta ahí tengo una tabla de contingencia. Nivel socioeconómico alto, medio, bajo, vota en frente de todos, cambiemos, no sé, ya no quedan muchos otros partidos, sí, izquierda y demás. Otro es pacientes clasificados según presencia de daltonismo y género. Es el que vimos en la teórica de probabilidades. Varón, mujer, daltónico o no daltónico. También una tabla de contingencia. Y así podemos seguir buscando. Individuos clasificados según su estadio, larva, pupa y mago, y si sobrevive o no. Todo esto para decirles que hay estudios que trabajan con 2 variables, y las 2 categóricas. 2 variables y las 2 categóricas. Acá hay un ejemplo con el que vamos a trabajar. No sé si mi foto tapa. Acá, esta foto de acá es una bacteria. Es la bacteria de la leptospira. La leptospira es una bacteria que genera la leptospirosis, que es una enfermedad que tienen, creo que casi todos los mamíferos pueden tener pueden ser atacados por esta bacteria, o sea, tener leptospirosis. El humano puede tener leptospirosis en forma accidental. En general, en las ciudades, las que tienen una población de la bacteria permanentemente en el cuerpo son las ratas. Las ratas son portadoras de esta bacteria. Lo que hacen las ratas es que si orinan, sale por orina la bacteria principalmente. Orinan, tiene un estadio de vida libre en agua, entonces se queda en un charco o en barro, tiene que tener humedad, y si en ese momento uno pisa descalzo y tenía alguna herida, la bacteria puede entrar por la herida, entrar al torrente sanguíneo y generar todo su ciclo reproductivo en el humano. La rata suele afectar a los perros. Y los perros suelen ser vectores domiciliarios porque los perros entran a los hogares. ¿En dónde es complicado esto? Si ustedes viven en las ciudades donde todo el piso es de cemento, no pasa nada porque el cemento se seca muy rápido y el agua, las leptospiras mueren. Esto es mucho más importante cuando están en hogares donde no hay piso de cemento, ¿sí? Es muy complicado esto en las villas, por ejemplo, donde el piso es de materiales blandos, donde se embarra y los chicos andan descalzos. Entonces, ahí es donde se contagian. O hubo grandes brotes, por ejemplo, en Santa Fe hubo un año que hubo un brote de leptospirosis altísimo en las personas. Nosotros fuimos allá, nos llamaron, y había habido la inundación, en Santa Fe se había inundado por el desborde de un río, eso llenó de barro toda la parte de la ciudad, ahí había ratas, se llenó ese barro de bacterias, y mucha gente al limpiarlo se contagió. Y hubo muchos casos ahí. Pero si no, bueno, hay casos en el país, pero son más esporádicos. Está bastante asociado a eso. Agua acumulada en el piso. Y está bastante claramente asociado a si es un daño en niño o niña. Si es el de la niña que es seco, prácticamente no hay leptospirosis en humano, y si es año húmedo, suele haber. Bueno, nada. Este es el contexto del problema. Lo que quieren estudiar es ver el rol del perro como vector, y lo que están estudiando es cómo se contagian los perros, básicamente, o aproximándose a ese. Esto es una partecita de eso. Entonces quieren ver si la probabilidad de tener leptospira en el perro cambia según el hábito de salida.
si los perros no salen, si salen una vez por día o si salen más de una vez por día. Y ver si hay una asociación de que el perro que no sale no se contagia y el que sale mucho se contagia mucho. Tiene más chances de. Entonces, fíjense que tenemos dos variables. Tenemos una variable que es el hábito de salir del perro y la otra variable es la presencia o ausencia de leptospira. Las dos son cualitativas. Presencia, ausencia, hábito de salir. 3 categorías, la otra de 2. Acá ya están. Esto no habría que mirarlo antes de tomar los datos, pero no nos va a afectar demasiado. Pero acá ya están los datos. Perdón, esto no habría que mirarlo antes de plantear la hipótesis. Siempre se plantean las hipótesis antes de mirar los datos. Pero bueno, voy a contarles los datos primero. Consiguieron datos de 278 perros de la localidad de Florencio Varela y los clasificaron, estos 278, bajo dos condiciones. Bajo la condición de hábito de salida y la condición de si es positivo o no. Y obtuvieron esto. 12 perros cumplían la condición de no salir y dar positivo. 21 no salir y negativo, y así armaron toda la tabla. Bien. Vamos a plantear la pregunta de investigación. El investigador quiere ver si el hábito de salir tiene un efecto sobre la proporción de perros contagiados, la proporción de perros con leptospira. Por lo tanto, lo que quiere ver el investigador es si estas dos variables están relacionadas. La positividad está relacionada con el hábito. Esa es la pregunta central. ¿La positividad depende del hábito? O también podría ser, ¿el hábito depende de la positividad? Ya aclaro de entrada, acá no vamos a establecer, con este estudio, no vamos a establecer causa-consecuencia, pero vamos a ver si las dos variables están asociadas. Después, como investigadores, podemos opinar si los que salen son los que se infectan, o quizás los positivos tengan más ganas de salir y hacen salir más. No vamos a saber quién es causa y quién es consecuencia con este diseño, pero eso lo vamos a charlar en un rato. ¿Se entiende entonces la pregunta? ¿Este método sirve solo cuando tenemos dos variables? Sí, es para dos variables. Y la hipótesis que vamos a poner siempre para esas dos variables es si las dos variables presentan algún tipo de dependencia o no, si son independientes. Esa es la pregunta que vamos a poner. Tenemos dos variables de tipo cualitativo y vamos a ver si son independientes o no. Si son independientes, ¿qué quiere decir? El hábito de salida es independiente de la positividad, o sea, de la presencia de leptospira. No pasa nada, sale mucho, sale poco, la probabilidad de encontrar leptospira en el perro no cambia. Y si esa probabilidad cambia, vamos a decir, depende. Los bichos que salen más, están más contagiados. Los que salen menos, están menos contagiados. ¿No? Esa es la pregunta. Y sí, la respuesta de Juan. Más allá de este ejemplo, la prueba que vemos hoy sirve para dos variables cualitativas que queremos ver si están relacionadas entre ellas o no. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una prueba de independencia. Esa es la prueba que vamos a ver. Son pruebas de independencia en donde, como siempre, vamos a poner, acá no pasa nada en la hipótesis nula, no hay ningún efecto de lo que vos crees. Los procesos que estás estudiando no están para nada relacionados. Por lo tanto, bajo H0 vamos a decir, las dos variables son independientes, no están relacionadas. Entonces, la hipótesis nula va a ser, en términos generales, variable 1 y variable 2 son independientes. No digo la 1 depende de la 2 o la 2 depende de la 1, porque no vamos a establecer con este diseño relación causa-efecto. Entonces, la forma correcta de escribirlo sería nombrar las dos variables y decir son independientes. Y la alternativa, variable 1 y variable 2, no son independientes. No digo quién depende de quién. Uno a veces lo escribe, no nos vamos a poner ultra exigentes con eso. Uno va a escribir la presencia de leptospira depende de la salida, porque sería lo más lógico, más que decir la salida depende si tiene bacteria o no. Ese sería más ilógico.
Pero técnicamente uno debería escribir el hábito de salida y la presencia de leptospira son variables independientes. O no son variables independientes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas hasta acá? Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo que les dije antes. Tenemos nuestra tabla de frecuencias observadas. Esto ya lo tengo. Voy al campo y obtengo la tabla. Lo que me falta son las frecuencias esperadas. La frecuencia esperada, ¿cuándo? Cuando H0 es verdadera. Acá. ¿Cómo serían las frecuencias del estudio si estas dos variables fuesen absolutamente independientes? Y ahí es donde vamos a recurrir a un conocimiento que ustedes ya tienen, que lo vimos en el ejemplo de probabilidades, cuando trabajamos con probabilidades. Entonces, vamos a calcular un par de probabilidades acá, a partir de las frecuencias observadas, y de ahí vamos a sacar el método para obtener las frecuencias esperadas. ¿Cuál es la probabilidad de que, si esta es mi población, y acá agarro individuos, de los 278 individuos, tengo una bolsa con los 278, meto la mano y saco un individuo al azar? ¿Cuál es la probabilidad que ese individuo sea positivo? ¿Quién me dice? Yo tengo un cartel acá, me está tapando todo. Ahí está. Bien, 158 sobre 278. Esto es 158, que son los positivos, dividido el total, dividido 278. Eso me dicen por ahí 0,56. Perfecto. Ahora dígame este otro. La probabilidad que no salga. Meto la mano en la bolsa, devolví al anterior, ¿no? Me meto la mano en la bolsa y que no salga. Negativo 1 menos esa división. 33. Ahora, que no salga, tengo 33 que no salen, dividido 278. ¿Esto cuánto da? ¿Alguien me hace la cuentita? 0,118. Muy bien. Se entiende entonces, 56% de los perros, básicamente lo que decimos, son positivos. Y el 11% de los perros, casi 12%, nunca salen. Eso serían dos marginales, dos probabilidades marginales. Ahora, y acá vamos al concepto de probabilidades. Si los sucesos son independientes, cuando tengo dos sucesos independientes y quiero calcular esto, probabilidad de positivo y salida, acá y de la intersección, recuerden. Si son independientes, ¿qué debería hacer yo? Tengo positivo y tengo esto. ¿Qué hago con los dos? Bien, lo que dice Rocío, probabilidad de positivos por probabilidad de no salida. Se multiplican. ¿Por qué? Porque son independientes. Puedo hacer esto. Vamos a repasar un poquitito. Yo tenía probabilidad de A intersección B, era la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto solo ocurre si A y B son independientes. Solamente ahí. Porque si no, la forma correcta o genérica para que siempre funcione esto era la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O la otra forma, la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Yo esta no la tengo, y esta tampoco. La que tengo es la de B, la solita, y la de A. Si son independientes, este producto es el que vale. Entonces, yo voy a borrar todo este coso de acá. ¿Quién me dice cuánto vale esta probabilidad? Esto sería 0,56 por positivo 0,56 por 0,8.
11,8. Esto es 0,066. Gracias. O sea, espero cerca de un 7% de individuos que cumplan ambas condiciones. Bien, genial. Con esto, veamos una cosa. Si H0 es cierta, estoy diciendo que positivo y no salida son dos eventos independientes, porque estoy diciendo que toda esta fila, las dos filas, son independientes de las tres columnas. Por lo tanto, podría calcular todas las intersecciones como si fueran independientes. ¿Cómo? Multiplicando esto. La frecuencia esperada, la proporción, perdón, esperada, si fueran independientes, es del 7% acá. Y así puedo calcular la de acá, la de acá, la de acá, la de todas. Asumiendo que son independientes. Calculo la proporción esperada si fueran independientes. Y simplemente después la multiplico por 278 y voy a obtener la frecuencia esperada. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la forma sería este valor lo multiplico por 278 y ahí voy a obtener la frecuencia esperada para positivo y, ¿cuál es este? No salida. ¿Mm? Esa sería la forma. Sí, a ver. Yo tengo una probabilidad esperada. Esa es clara, esa saldría como de la hipótesis nula. Yo esperaría el 66%. Para calcular la frecuencia esperada, es la frecuencia de la muestra esperada. Así que lo multiplico por el total de la muestra. Si la muestra hubiese sido exactamente igual a la que espero bajo H0, tendría esto. Entonces ahí lo multiplico por el tamaño de la muestra. Para representar eso, ¿cómo hubiese sido en esa muestra? Si yo hubiese salido al campo, caso 278 individuos, y se comportasen exactamente igual que lo que dice H0, ahí es donde multiplico. Bueno, esperaría el 6,6% en esa categoría. Y ahí lo multiplico. Entonces, básicamente, lo que hacen es la frecuencia esperada es el n por la probabilidad esperada. Esto es la probabilidad que yo calculé esperada para el concepto. Básicamente, esto es n por p. Es como la esperanza. Esto converge, es lo mismo que veíamos en una binomial, que la esperanza era n por p. Acá es lo mismo. Esto es una frecuencia esperada. Y es n por p. Entonces, voy a borrar, pero no puedo borrar todo, así que voy a borrar todo esto. A ver que sigue apareciendo acá. Entonces, acá tenemos la frecuencia esperada, es n por p. Entonces, ya puedo calcular todas las frecuencias de esta forma. Entonces, 18,76, ¿de dónde salió? De hacer ese 0,06 por 278. Este de acá. El 14 es hacer todas esas cuentitas para este. Esas cuentitas es medio largo para hacer. Igual, a ver, yo sigo con sesgos porque pienso que ustedes van a seguir haciendo esto a mano. Ya no van a hacer nada a mano. Esto lo hace Infostat de R. Y R les va a tirar la frecuencia observada, les va a tirar las frecuencias esperadas. Pero quiero que entiendan si esto lo tienen que llegar a hacer a mano o por lo menos para entender cómo lo hace. Entonces, ¿cómo salió este? Vamos a ver, este 14,24. Calculé la probabilidad de no sale. Calculé la probabilidad de sale negativo, es negativo, no tiene la bacteria. Multiplico esas dos probabilidades, obtengo la probabilidad esperada, y esa la multiplico por el 278. Ese es el proceso. La otra forma, la versión rápida de eso, si lo quieren hacer a mano y necesitan calcular una probabilidad,
la versión, el atajo es, si yo quiero saber, vamos a hacerlo con este, quiero calcular de dónde sale esta frecuencia. La forma rápida es, tengo 82 por acá, lo multiplico por 120, que es lo que tengo acá, y lo divido por el total, 278. Si hacen esa cuenta, van a ver que les da 35,4, que básicamente es el 82 sobre 278 por 120 por 278 por 278. Se simplifica uno de los 278 y queda dividiendo una sola vez. No importa. Esa es la forma rápida de calcular. Si alguien hace esta cuenta y lo verifica, por favor. Sí, da, ahí lo estuvieron haciendo. Genial. Hacen esta formulita y es un atajo que, lo que le dije antes, 82 dividido 278. 120 dividido 278 y multiplicado por 278 se simplifican dos veces, uno de los que divide con el que multiplica y nos queda esto así. Bien, igual no se tiene que preocupar demasiado porque eso lo va a hacer Infostat. ¿Cómo estoy? Eso lo va a hacer R. Entonces, ¿dónde estamos? Tengo mi tabla de frecuencias observadas. Tengo mi tabla de frecuencias esperadas, si H0 fuera verdadera, es decir, las dos variables son independientes. Ya tengo lo observado y lo esperado. ¿Cómo los comparo? Con nuestro queridísimo amigo chi cuadrado. Sí, a ver. Para armar la frecuencia esperada usamos los valores marginales y de ahí armamos lo de adentro. Sí, exactamente. Los marginales no los voy a tocar. A ver, conceptualmente está bien la consulta. Este es el n observado. La muestra no la voy a cambiar. Este es el proceso de positividad o negatividad, o sea, la prevalencia de leptospira en la población de perros. No la voy a cambiar. Estos números van a quedar así. Esta es la distribución de frecuencia de los perros que tanto salen o no salen. Eso no lo voy a cambiar. Lo que voy a hacer es reordenar los datos internos. Si las dos variables que estoy midiendo, esta con esta distribución y esta con esta distribución, fuesen independientes. Así que los marginales y el total quedan idénticos, no se tocan. Se reordenan los internos como si fueran las dos variables independientes. Y ahí comparo. Lo que observé es un rearreglo aleatorio que pudo haber sido modificado por azar, pero son independientes, o no, ya se reordenaron de una forma que por azar no se podrían haber reordenado, sino que están siguiendo un proceso biológico que hace que los que salen más se contagian más o al revés. Así que sí, se calculan con los marginales. Multiplico sus dos marginales, lo divido por el total y ya lo tengo. Bien, entonces, repito, lo que nos queda es ¿qué tan distinta es la tabla? Un solo número que me hable de la magnitud de la diferencia entre ambas tablas. Ese número lo sacamos con la distribución chi cuadrado, que está acá. Es la misma formulita que vieron antes, exactamente lo mismo. Cada frecuencia observada menos cada frecuencia esperada al cuadrado sobre la esperada. Esto técnicamente es una doble sumatoria, porque es a nivel de celda. Sumatoria de la fila, sumatoria de la columna. Así se mueven celda por celda, no importa. Mientras ustedes lo hagan bien, van a hacer cada celda, y esto tampoco lo van a hacer a mano. Y ahí lo obtienen. Entonces, ¿cuántos sumandos voy a tener? Voy a tener tantos sumandos como celdas. Tenía 6 celdas, porque 3 para los positivos, 3 para los negativos. Así que esto va desde 1 hasta 6, y esta es la celda 1, observado de la celda 1, esperado de la celda 1, sobre esperado de la celda 1. Bien, ahí van a tener el chi cuadrado. De vuelta. Este estadístico de chi cuadrado se aproxima a una distribución chi cuadrado con unos determinados grados de libertad. Y ahora, los grados de libertad es un poquito distinto al anterior. La vez pasada yo les había dicho que los grados de libertad era la cantidad de sumandos menos 1, porque hay uno que se despejaba. Pero acá ya no es así, porque no es que tengo 6 celdas y hay una celda que se despeja. Yo puedo despejar una fila y puedo despejar una columna. Vuelvo para acá. Yo si tengo el total y sé el 12 de acá, este dato lo saco. Lo mismo con las proporciones. Entonces, puedo despejar una fila y también puedo despejar una columna.
Porque si ya tengo el 278 y tengo estos dos, este lo saco. Entonces, al momento de hacer los grados de libertad, lo que vamos a hacer es la cantidad de filas menos 1, porque hay una fila que se descarta, multiplicado por la cantidad de columnas menos 1, porque hay una columna que se descarta. Así que los grados de libertad van a ser filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Bien. Acá está hecho el estadístico. Acá está la tabla observada y esta la tabla esperada. Este 6,6 es el resultado de hacer esto. ¿No hay M? No, no hay M en este caso. ¿Por qué? Ahora, bien, la pregunta es válida. ¿Qué usé para estimar esta tabla de frecuencias esperadas? Usé solo los marginales. No metí nada más que los marginales. Por lo tanto, no tuve que poner ningún valor extra de afuera de la población. Y fíjense que no hizo falta, lo genial de esto es que no hizo falta poner ningún parámetro poblacional. No apareció ningún pi, no apareció nada. Eso es lo bueno cuando comparo dos cosas. Puedo comparar dos muestras sin necesidad de saber nada sobre los parámetros poblacionales. Entonces, no tengo que inferir ninguna cosa rara. Sale todo de la muestra para estas pruebas. Así como están, sale todo de la muestra, las esperadas salen de los marginales, solo supongo que son independientes. Pero no tuve que estimar ningún parámetro nuevo, así que no hay M, es más simple. Bien. Entonces, tengo mi tabla de frecuencias esperadas, la tabla observada, aplico esto 6 veces, porque esto tengo que hacer para cada una de estas celdas, lo aplico las 6 veces y el resultado fue este. 6,6. Entonces, tengo que venir acá a una distribución de chi cuadrado. Esta distribución de chi cuadrado tiene grados de libertad. Los grados de libertad que va a tener esta distribución chi cuadrado los tenemos que calcular como la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Filas tengo 2, así que me queda 1 grado de libertad por las filas multiplicado por columnas que tengo 3, menos 1 me quedan 2. 2 por 1, 2. Esta tabla es de 2 grados de libertad. Sí, exacto. En el ejemplo anterior comparábamos una muestra contra un parámetro poblacional, o una distribución de parámetros poblacionales. Ahora comparamos una muestra contra otra. Exactamente. En realidad, cada muestra representa su parámetro. Técnicamente estás comparando como 2 parámetros poblacionales, pero simplemente lo ponemos como son independientes o no, y lo que estás haciendo es a nivel poblacional, a nivel de parámetros, dependen o no. Bien, entonces tengo que comparar esto, este 6,6, meterlo acá, más o menos 6,6 está acá. Ahora vemos las conclusiones, dale, justo ahora van a venir. Vengo con esto, 6,6 más o menos calculo que es ahí, tengo que calcular la probabilidad que sea ese valor o uno más extremo, y con eso obtengo el p-valor. Bien. Vuelvo al R y vamos a calcular eso. Acá tengo mi probabilidad de chi, así que acá tengo que poner 6,6. ¿Era 6,6 o 6,66? 6,66. 6,66. Y acá tengo que poner los grados de libertad, que eran 2. Le doy run y aparece este número. 0,03579. Ah, tengo que dejar de compartir. ¡Ey! Se me borró. Bueno. Esto que está acá es el p-valor y es 0,0, esperen que lo... 3579.
Bien. Como ahí pone Nicole, ¿cuáles serían las conclusiones? No fijamos nunca el alfa, no sé si está escrito en algún lado, esto hay que hacerlo antes. Si trabajamos con un alfa del 5%, P versus alfa, si el P es menor, rechazo. Como dice Nicole, en este caso el P valor es menor que alfa, así que en mi conclusión, rechazo H0. Probabilidad de error, tipo 1, y es 0,020, lo tapé con el chat, 357. Bien. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué me dicen? ¿Quién me quiere explicar qué es lo que está pasando? Y me describe cuál es la situación con esto. Que sí dependen las variables. Bien. Y en este caso las variables son la probabilidad de ser positivo, estamos viendo eso, la positividad de los perros y el hábito de salida. Así que acá lo que me dice es que estas dos variables no son independientes. Hay fuertes evidencias muestrales que sustentan que no son independientes. Rechazo H0, una probabilidad de error baja. Así que soy contundente. La evidencia muestral me dice que las variables no son independientes. Bien, ahora empiezo a describirlo como investigador. Y lo que empiezo a ver es la diferencia entre lo que observo y lo que espero. Acá no puse, ahora lo tengo para hacerlo en R y lo vamos a ver con más detalle cuánto aporta cada uno. Pero básicamente uno empieza a mirar dónde están las diferencias. Fíjense acá. Exacto. Depende del hábito de salida del perro. Y vemos esto. Entre los que no salen, ¿cuál es la tasa de positividad? Yo estoy viendo acá que esperaba, entre los que no salen, esperaba 18 positivos y obtuve 12. Hay menos positivos de lo esperado cuando no salen. Entre los que salen una sola vez, esperaba 46,6 y obtuve 47. Está bastante bien eso. No difiere de lo que esperaría por azar. Y entre los que salen mucho, esperaba 92 y obtuve 99. O sea, obtuve más de lo esperado. Entonces lo que estoy viendo, ahí es cuando viene la descripción, lo que se ve, el hábito de salir, afecta a la probabilidad de tener bacterias, y lo que se ve es que los que salen poco tienen menos chances de tener la bacteria, y los que salen mucho tienen más chances. Este es otro indicio que los perros se contagian, se contagiarían en el exterior del domicilio cuando entran no sé si tienen una lastimadora en las patas, entran a charcos y demás, y ahí es donde puede entrar la bacteria al perro. ¿Y cuál es el problema? El perro libera gran cantidad de bacterias también cuando orina, y eso lo hace adentro del hogar, y entonces puede generar charcos dentro del hogar y aumentar la chance de que se contagien las personas. Y eso ocurriría más probablemente en los perros que salen mucho. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas hasta acá? Creo que esto lo tengo en R, ahora lo chequeamos, pero quiero aprovechar el tiempo que queda para hablar un poco de ustedes. ¿Y qué pasó con el hábito de fumar de ustedes y sus compañeros del año pasado? Bien, exacto. Rocío, está bien. Todo esto es a nivel poblacional lo que decimos, ¿no? A nivel de muestra ya vemos que esto difiere, porque lo esperado y lo observado ya es distinto. 18 es distinto que 12. A nivel de muestra, ya sé que la muestra es distinta a lo esperado. La pregunta es, ¿esa diferencia puede ser justificada por azar? No. Lo que me dice esto es que hay muy pocas chances de que esta diferencia sea por azar. Entonces voy a decir que la población de Florencio Varela, de donde obtuve estos 278 perros, presenta este vínculo entre lo que observo y lo que espero. Entre el hábito de salida y la positividad. Sí, es a nivel de toda la población de perros de Florencio Varela. A ver.
por más que los datos se parecen a los de H0, vos decís que esta tabla se parece a esta. O sea, son cantidades grandes. O sea, para que esto no converja, a veces con pequeñas diferencias, esto ya es distinto. Quizás a vos te parezcan similares en el nivel de 1, pero acá esperabas 14 sanos. Así, tienen que pongo y lo muteo por las dudas. No tengo la forma de verlo. Acá. Acá, en este punto, son parecidas las distribuciones, pero fíjense acá, yo esperaba 14 negativos y tuve 21, son bastantes más. Y esperaba 70 negativos acá y solo tuve 64 negativos. Bueno, esas diferencias con 200 datos son suficientemente fuertes como para que las considere significativas, que no fueron generadas por azar. Igual, miren, la probabilidad no está tan lejos del 5%, ¿eh? Este es un caso interesante para ver. Estamos hablando de casi un 4% de error. Una probabilidad de error del 0,04, 0,36. De vuelta, si me hubiese dado quizás un perro positivo en un lugar y otro negativo, esto pasaba a ser una probabilidad de 0,51, 0,051. Y ahí hubiese no rechazado. Estamos en el borde, igual es significativo. Si mi criterio es algo chico es menor al 5%, esto es menor al 5%. Y el mundo es blanco-negro, rechazo. Si me dice un poquitito más grande, es un gris claro, pero bueno, con esto yo publico, pero full. Está perfecto. Menor al 5%, yo ya lo rechacé. Bueno. Quiero ver, un segundito, abro lo del R, por acá yo tenía. A ver, ¿dónde quedó eso? Acá. Acá yo tengo, ya generé un TXT con esos datos, y este TXT, en realidad lo cargué, ahora es un data frame. Este data frame tiene estas características. Fíjense cómo está hecho. Arman una tabla de contingencia de esta forma. En el row, las filas tienen que tener la variable positivo o negativo, una de las variables, y las columnas tienen que tener la otra de las variables. ¿Sí? Esto vale si la transponen y lo ponen al revés. No pasa nada. Lo que sí es importante, que este es el nombre de la columna y este es el nombre de la fila. No hay una variable con el nombre de la fila, por ejemplo. No está la variable 1, dice positivo o negativo. Son solamente 6 celditas de datos y las 6 celditas tienen los valores de las frecuencias. Si arman esta tablita así, no, este es el otro, lo que tienen cuando le dan run, yo guardé un objeto que se llama así. De hecho, esto lo hice en Excel, hice las 6 celditas y lo guardé. Lo que tienen que tener cuidado es que quede el nombre, la primera columna, perdón, la primera fila sea el nombre de las columnas y la primera columna sea el nombre de las filas cuando lo guardan. Si le dan run a esto, aparece así, como una tablita, ¿lo ven? Ya es una tabla de contingencia. Acá están los datos que están ahí. Si los pasé bien, son exactamente los mismos de la tabla. Si sumo todo esto, me dice que hay 278 individuos. Nada, ahora simplemente uso la opción que ya está en la librería base de R, que es esta. Chi-square, o sea, chi cuadrado, test. Prueba de chi cuadrado. Y si ya ve una tabla de contingencia, asume que es una prueba de independencia. Detecta la tabla de contingencia entera, hace la prueba de independencia, calcula las esperadas y las observadas. Y miren qué fácil esto. Generé este objeto que se llama chi cuadrado. Chi. Si le digo mostrame chi. Y acá ya está. Me dice, hizo un chi cuadrado de Pearson. Pearson es el que generó todo esto. Y hace la prueba de chi cuadrado de lepto. Los datos salen del lepto. El valor de chi cuadrado es 6,6561. Los grados de libertad son 2. Y el p-value
0,03586. Ahí hice un mejor ajuste porque no redondeé. ¿Estamos? Y lo lindo es que esto, cuando genera estos tests, se guardan acá. Esto que está ahí, fíjense, dice que es una lista. No es un data frame. No es un vector, no es una matriz, es una lista. Y la lista son como muchas cosas guardadas juntas. Si miran este cosito azul, aparece todos estos nombres raros. Si quieren pueden poner acá, ponen names, chi, y me dice que dentro de chi hay un objeto de estadísticos, otro de parámetros, p-value, método, los nombres de los datos, observados, esperados, residuos y stdres. No sé qué es. Standard Deviation Residual. Bien. Uno lindo para ver es, dentro del objeto, para llamar a cada una de estas cosas de acá, si yo quiero ver, mostrarme los parámetros de chi, le pondría chi, pesos, y lo que está ahí. Fíjense, RStudio los ayuda bastante. Llaman al objeto, chi, ponen pesos, y ahí le da la lista de cosas que hay. Ahí están el estadístico, me tendría de dar 6,60 y pico, yo pongo ahí, le doy run, ahí está el valor, 6,65. Pero si ponen chi pesos observed y le dan run, obtienen la tabla observada, que es la que le dieron ustedes. Pero si ponen expected, obtienen la esperada. Y yo lo voy a hacer, no me gusta tantos decimales, le voy a poner round, que lo redondee con 2 decimales. Porque no me gusta verlo tan grande, y ahí. Esperen que no estoy viendo el chat, no sé bien por qué. Ahí está. No sé, bien. Entonces, expresiones de amor hacia R, perfecto. Sí, si se enamoran de R, háganlo porque no los va a defraudar. Bueno, no siempre, alguna vez. Nada, esto es lo estamos viendo, pero asomando la puntita del ultra iceberg que se llama R. Tienen para hacer esto o tienen para hacer lo que se les ocurra. Hay de todo para hacer con R. Entonces, toda la parte de Chihuahua está muy, muy simple acá. Con este comando round, lo que hacen es ponerla con menores decimales. Así que las voy a poner las dos juntitas, así lo vemos. Acá está esto que les decía. Y después tiene la otra opción, que son los residuos. ¿Dónde quedó? Residuals, hasta acá. Y esto es como una medida de la magnitud de las diferencias de cada uno de las celdas. ¿Cuánto aporta cada celdita a la diferencia global del chi cuadrado? No es el ajuste exacto, no es el que nosotros usamos cuando hacemos la suma, la diferencia entre observado y esperado al cuadrado sobre esperado, no es ese. Está dividido por la raíz cuadrada de lo esperado. O sea, si yo quisiera ese, esto lo puedo elevar al cuadrado. Y obtienen esto, que es cuánto aporta cada uno. Miren, yo hago esto, lo sumo todos estos residuos al cuadrado, obtengo el 6,65. Este es el estadístico chi cuadrado. Esto, no sé, está grabado, después lo ven con calma, no hace falta que lo manejen. Igual van a ir al TP, lo van a ver, me estoy metiendo en el TP, si se quiere. Pero básicamente estos son los residuos, esos residuos los elevo al cuadrado y los sumo, obtengo el estadístico chi cuadrado. Entonces, lo pueden mirar acá, mirando esto o esto, es lo mismo. Este es lo lindo que están los signos. Entonces, miren acá. ¿Quiénes están aportando? Los más grandes son estos que están acá. La no salida. Y los que no salen dan menos de lo esperado positivo y más de lo esperado negativo, de entre los perros que no salen. Estos prácticamente no aportan nada, fíjense que hay un 0 más acá. Y después tenemos a estos que, dentro de los positivos, perdón, de los que salen muchas veces, hay más positivos de lo esperado y menos negativos de lo esperado. Entre esos suman al 6,65, que es el estadístico que ya saben que es distinto.
Hay forma de desdoblar esas tablas y hacer como pruebas parciales de chi cuadrado y demás. Hay algunas técnicas que lo hacen y le dicen en dónde están las diferencias, como si fuera comparaciones de a pares. Nada, sí, después googleen y búsquenlas, pero para lo de la materia, haciendo el chi cuadrado y después haciendo esta exploración que acabamos de hacer, ya estamos. Esto es con la librería CorePlot para verlo en gráficos. No me voy a adelantar, se los voy a dejar para que lo vean en el TP. ¿Estamos hasta ahí? Consultas. Quiero dedicar la última media hora para que veamos lo que pasó con ustedes. En Python podés escribir lindo. Perdón, están discutiendo acá. Yo ya no me dejé de ver esto. Aguante Python. Sí, Python es mejor. A ver, esto está quedando grabado. Me tengo que cuidar con lo que digo. A ver, computacionalmente, Python es más eficiente que R. Python es otro lenguaje de computación, ¿sí? Es otro entorno. Sí, lo sé que es así. Python, de hecho, todos los que trabajan en computación trabajan en Python. No van a encontrar nadie del departamento de computación, muy pocos del departamento de computación trabajando en R. Y los que trabajan en R dicen que R es pesado, no es eficiente computacionalmente. Y nosotros ya estamos en ese borde, porque no sé si les llegué a contar, nosotros estamos trabajando con datos que son de datos antropométricos de todos los chicos que se atienden en hospitales públicos, chicos de entre 0 y 19 años que se atienden en hospitales públicos. Toda esa información se registra, el Ministerio de Salud la guarda, y nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud para analizar esos datos. Son millones de datos. Si uno quiere correr modelos estadísticos con esa cantidad de millones de datos, R colapsa. Si ponen modelos lineales, medio simples, corre, pero cuando empezamos a poner unos modelos que son no lineales para buscar relaciones no lineales, R colapsa. Y R no de mi casa, sino del clúster que está en la facultad, hasta ahí logramos correr, no sé, hasta 700.000 chicos, o sea, más empieza a colapsar. Entonces, Python en eso es mucho más eficiente y se pueden correr más. ¿Cuál es el problema de Python? No hay estadísticos desarrollando en Python. Los estadísticos desarrollaron en R. Es una cuestión histórica, no sé bien por qué. Pero los estadísticos desarrollan todos los modelos en R. Y algunos se están pasando a Python. Entonces, si uno busca librerías de estadística en Python, hay, pero no sé, debe haber una en Python cada 50 en R. Sí, si quieren, si Mateo vos te encargás de migrar todo a Python, genial. Pero nosotros buscamos estos modelos complejos que estamos usando y no los encontramos en Python, y sí en R. Entonces lo que estamos usando son técnicas para ser más eficientes y demás en R. Entonces, en R hay muchísimo desarrollado en estadística, lo que se les ocurra, y se genera todos los días. Entonces, uno tiene que estar muy atento, depende de lo que está haciendo, ¿no? Porque pasa cosas geniales como, no sé, uno está viendo un libro, nos pasó en eso, con un libro que estábamos mirando y decía, nada, esto no se puede analizar porque para estos datos con distribuciones no normales, con esta estructura de anidamiento y medida repetida que tienen, no se puede analizar, salvo una persona que lo está viendo. Bueno, googleé a esa persona, la encontré y ya lo había desarrollado para ese momento, y ya había desarrollado la forma de hacerlo, y la publicó en noviembre, y yo en enero lo estaba corriendo con mis datos. Pero es increíble. Eso era impensado hace unos años cuando estaban los paquetes enlatados y uno tenía que esperar que un desarrollador lo arme y lo suba un paquete a uno de estos paquetes enlatados. Acá no, uno va a un foro y puede hablar con el que lo desarrolló, le escriben, los tipos contestan, y cosas que se desarrollaron ayer, uno los aplica hoy, si está metido en todos esos foros. ¿Cuál es el problema de eso? Que todo lo que se sube no está chequeado. Entonces suele pasar que dicen, esta es la nueva forma de analizar tal cosa, nos metemos todos ahí y al mes dicen, no, nos dimos cuenta que es solo para este caso, pero para este no, y todo lo que dijimos, ¡pum!, se cae. Y hay que pasarse para todos, nos vamos para allá. Y estamos así. O sea, es un poco estresante en eso. Hay que estar muy despierto. La técnica que usamos ahora, la dejás, volvés a analizarla dentro de 2 años, ya esa no, se usa tal otra, que es más eficiente. Bueno, tiene lo bueno y lo malo. Hay que estar muy metido en ese mundo para estar
viendo lo último, ¿no? Para estas cosas clásicas ya están, no sé, chi cuadrado, por ejemplo, ni siquiera llamamos una librería, ya está puesto en el RStudio de base, ya está subido ahí. Entonces, chi cuadrado, ANOVA, que es lo que vamos a ver después, regresiones, pruebas de T, todo eso, no, nada, esto ya está todo escrito en piedra, ya no se modifica. Pero sí las cosas más nuevas, las más complejas, y ni hablar si vamos a estadística bayesiana y todo eso. Entonces, recomendación. Tienen que saber de estadística. Si saben programar pero no saben de estadística, no van a aprovechar las técnicas. Van a saber otra parte, que es la de programación. Lo ideal es que sepan algo de programación, sepan de estadística y sepan del proceso biológico que están viendo. Son muchas cosas que hay que saber. O por lo menos saber lo suficiente para poder preguntar a un amigo de computación que les ayude a programar una cosa, o a algún amigo de estadística que les ayude con un método estadístico. Pero tienen que empezar a manejar los distintos lenguajes. Tienen que saber de estadística para entender un diseño, ponerlo a prueba, o por lo menos criticarlo. Y tienen que saber algo de computación para saber las herramientas que le da la computación, que son increíbles. Entonces, con toda esa información, van a su modelo teórico y lo ponen a prueba, lo desarrollan y hacen todo lo que tengan que hacer. Entonces son las cosas que tienen que ir manejando. Y el otro que tienen que manejar, extra de biología, estamos saliendo de biología, es inglés, ¿no? Es la otra pata que tienen que aprender a manejar, porque todo esto está en inglés, se publica en inglés y se lee y se escribe en inglés. Así que es la otra pata. Estadística, inglés, computación, son las cosas que dedíquenle tiempo a formarse. Siempre viene bien. Siempre está bien visto cuando uno entra a un laboratorio, si sabe de estadística va a ser mucho mejor recibido que si no sabe. Si sabe de computación pasa lo mismo. Bien, nada, me dispersé. Quiero contarles sobre los resultados de ustedes. A ver el chat que no lo veo. Acá lo que hice fue, descargué la base de datos de la encuesta que les hice a ustedes y la cargué acá en este ejemplo. Esto es así. Acá lo primero que me descargó es la marca temporal, bueno, en el momento que hicieron la encuesta, el género, la primera respuesta de ustedes, y cuál era su hábito de fumar. Yo las renombré y puse exfumador, fumador, no fumador. Entonces, tengo una base de datos, esperen que voy a achicar que es esta, también es una base de datos que tiene tres variables, esta primera que no me interesa mucho, que es un carácter, las tres me las tomó como carácter, o sea, como texto. Son factores, variables cualitativas, ¿sí? Las dos que me interesan son estas, género y mujer. Cuando tengo una variable de este tipo, cualitativa, lo que puedo pedirle son tables, tablas, que me haga tablas. Yo le pido tabla para el objeto fumar 2021, que son ustedes. Peso género me va a hacer la tabla de las respuestas de los géneros que declararon. Se declararon 28 como mujer y 16 como varones. No hubo otros este año. Después le pido fumar de 2021 pesos. ¿Cuál es tu hábito de fumar? Con ese nombre quedó guardado la respuesta a si fuman, es fumador o no fumador. Le pido el table, me dice 3 respondieron exfumador, 2 fumador, uy, fumador, y esto lo renombré yo y lo renombré mal. Y no fumador, 39. ¿Sí? Esto es lo que analizamos la clase pasada. Vimos si esas frecuencias si difieren de las proporciones teóricas para Cava. Yo lo que quiero ver ahora, mi intención era ver una segunda variable, tratar de mezclar dos variables y comparar dos cosas distintas. Entonces, les pregunto a ustedes sobre género. Lo ideal para mí sería analizar esta tabla. La guardé como tabla, ahí la estoy mostrando. La guardé como un objeto, table, pero nada, es directamente la tabla. La tabla 2021 es esto. Que me separe, si yo le pido table, pero le pongo las dos variables, acá está la de género, coma, la otra variable, que es el hábito de fumar, dentro del paréntesis me da la tabla de contingencia de las dos variables. Con esto, yo podría hacerme una pregunta.
¿El hábito de fumar cambia para varones y mujeres? Es decir, una prueba de hipótesis como la de recién. ¿Hábito de fumar y género son variables independientes? Lo pondría en H0. ¿Y hábito de fumar y género son variables independientes? Lo pondría en H. ¿Son variables dependientes o no independientes? Lo pondría en HA. Obviamente todo eso para la población de donde salieron ustedes, que serían los estudiantes de biometría. El problema es que esta tabla tiene n muy bajos. La suma de esto son los 44, que son ustedes, pero cuando empiezo a hacer la tabla de frecuencias, miren lo que pasa acá. Tengo solamente 3 exfumadores. Cuando yo haga la frecuencia esperada de esto, me van a tirar números extremadamente bajos. Es más, lo podemos hacer. Tengo acá el chi. Voy a generar esto. Esperen que lo copio acá. Y lo hacemos. Vamos a hacer el chi de esta tabla. Y fíjense lo que me dice. ¿Se entiende, no? Generé un objeto chi, que es la prueba, el test estadístico de chi para esta tabla de contingencia, que es la que estamos viendo ahora. Esta de acá. Corro la prueba y me salta este cartel. La aproximación de chi cuadrado puede ser incorrecta. Un genio R que ya me lo advierte. Vamos a ver. Hago la prueba, me dice que el estadístico es 1,2289, 2 grados de libertad y el p-valor 0,54. Pero, si hago el chi pesos esperado, que es el supuesto, vean lo que pasa acá. ¿Quién ve un problema ahí? ¿Quién me lo dice? No estoy viendo el chat, perdón. No sé por qué. ¿Quién me dice qué problema ven acá? Hay 4 frecuencias esperadas menores que 5. ¿Sí? ¿Lo ven? Todo esto está por debajo de 5. Por eso el cartel que aparece ahí arriba. El chi cuadrado, la aproximación a chi cuadrado puede ser incorrecta, claramente incorrecta. Y encima con 44 sujetos. Así que estamos en problemas. Esa prueba no es muy confiable. Igual, spoileo el resultado. Lo que suele pasar con la aproximación cuando está mal hecha es que rechazan de más. El p-valor no es confiable porque el verdadero p-valor es más grande del que ponen ahí. O sea, uno tiende a rechazar más veces de la que debería. Entonces, si ya cuando hacemos la prueba no rechazamos, fíjense que esto dio 0,54, 54% es la probabilidad de que la muestra pertenezca a esa población donde H0 es cierta. Si yo corrijo esto de alguna forma, lo que va a pasar es que se debería ser menos significativo todavía y menos vamos a rechazar. Así que lo que uno creería que va a pasar, si estamos casi seguros, es que no hay diferencias entre varones y mujeres, y esto lo está mostrando. Pero con este N no podemos estar seguros. Mi propuesta es comparar, sumar a ustedes con el 2020. Sumar las dos. La encuesta la hice online, se hizo igual, de la misma forma, y en el 2020 eran muchas más personas. Entonces sería sumar los observados de varones, mujeres, fumadores, fumador, esa tablita, como estaba ahí, sumarla a la de 2020. Para poder hacer eso, surge otra pregunta. 2020, 2021, ¿tenían hábitos de fumar distintos? ¿Cambió? ¿Un año después de la pandemia se pusieron todos locos, fumaron más? ¿O fuman igual? Antes de sumar, podemos hacernos la otra pregunta. ¿Qué tan distintos son los hábitos de fumar de 2020 y 2021? Sacando el género, sin tener en cuenta el género de las personas. Es simplemente hábito de fumar. ¿Fuman exfumador, no fumador o fumador? ¿Se entiende? Entonces, ahí sumiríamos el N, muchísimo, y vemos qué pasa con las frecuencias esperadas. Bien. Para poder sumarlo, acá arriba tengo los datos de 2020. Acá voy a descargar la base de 2020 y lo que tengo es lo mismo,
marca temporal, género y demás, fumador, pero para los del 2020. 101 se declararon varones, mujeres y 62 varones. 10, 21, 132. Y esta es la tabla. Si hago la suma, tengo 163 personas. Así que tengo ahora una muestra de 163. No lo voy a separar entre de varones y mujeres, simplemente el hábito de los 163. Y otra muestra de 44 personas, que es del 2021. Para hacerla fácil, generé dos vectores. En 2020, observé esto. ¿Se acuerdan las proporciones? Fumador, no fumador y exfumador. Genero un vectorcito con esto. Ese vectorcito tiene los tres valores. Genero un vectorcito para el 2021, con los datos que saqué de ahí, de la tabla esta. 2020 es esta, 21 fumador, 10 exfumador y 132 no fumador. Genero los dos vectores, con el mismo orden claramente en cada uno, y genero una base de datos, BD, que es un data frame. No me gusta el nombre, lo usamos todos, todo el mundo van a ver que hablan de data frame, que es una aberración decir data frame. O es data frame o es data frame. O lo decimos en inglés o lo decimos en español. Decimos data en español, traducido como si fuera en español, y frame lo seguimos diciendo en inglés. Pero bueno, un data frame o un data frame, rarísimo, pero bueno. Genera un data frame, vamos a seguir usándolo como se tradujo. Este data frame va a tener los dos vectores. Y lo que hago es cambiarle el nombre a las filas. Le voy a decir que los nombres de las filas le ponga el orden que yo les puse. Fumador, no fumador y exfumador. Bueno, con ese simple hecho generé esta base de datos. En 2020 y en 2021. Fumador, no fumador, exfumador. Ahí tengo mis 6 datitos. Hago la suma y tengo 207 personas. Y esa es mi tabla de contingencia. Entonces, tengo dos variables, hábito de fumar y año. Y mi pregunta es, ¿el hábito de fumar es independiente del año? ¿O año y hábito de fumar son independientes? ¿O no? No son independientes. Si son independientes, las puedo sumar. Sumo a todas las personas del 2020 y la del 2021, por lo menos en hábito de fumar no son distintos, y puedo hacer el análisis de género sumando los 2 años. Hago el chi cuadrado, me vuelve a decir, ojo, puede ser una aproximación incorrecta, vamos a ver por qué. Hago el estadístico, me da 2,4394 y el p-valor 2,953. Les pongo las observadas y las esperadas y quiero que alguien me diga qué es lo que está pasando. Escucho. Algún investigador, un futuro investigador que describa qué pasa con los años y las... Si lo quieren hablar, va a ser más fácil. ¿Quién quiere Puede ser que, sí, o sea, las poblaciones no se están comportando igual en los 2 años. no se están comportando igual? ¿Cuál es la hipótesis nula? Que son independientes, me parece. Exacto. Las dos variables son independientes, año y hábito de fumar. Quiere decir que hábito y año de fumar son independientes, ¿no? Bajo H0. Y la alternativa que depende, o sea que cambia. ¿Qué hacemos con esta hipótesis? Con ese p-valor 0,29. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis? Ah, no, no rechazo, porque es mucho mayor. Es mucho Ok. mayor. Yo no voy a rechazar. Ojo, porque cuando uno ve estos Claro. p-valor tan alto, dice, 29, 0,29, es un 3%, no, es un 30%. 29,5% es esto. Es altísima la probabilidad que la muestra haya salido de una población donde estas dos variables son independientes. Entonces, exacto, lo que están poniendo en el chat. No rechazo H0. Lo que digo es, bueno, acuérdense, nunca vamos a decir son independientes seguro. No tengo evidencias para decir que dependen, que cambian. Por lo tanto, me voy a quedar con eso, en principio. Mi evidencia muestral no me lo rechaza.
Las frecuencias observadas en el 2020 son similares a las que encontré en el 2021. Obviamente las observadas son distintas, pero por azar. Las poblaciones de donde salieron ustedes y los del año pasado, en teoría, sus parámetros no difieren. Por lo tanto, yo podría decir que el hábito de fumar no cambió, no tengo evidencias para decir que haya cambiado entre los años. Esa va a ser mi conclusión. El hábito de fumar no cambió a partir de un año entero de pandemia, por lo menos para los estudiantes de biometría. Pero ¿podés Sí. comparar un N tan distinto? O sea, tomando el 44 y el 130 y pico, no sé cuánto es. Sí, con esta técnica sí, porque después lo que saca son proporciones. Fíjense los valores que espera, los N son distintos. Tuve 21 fumadores versus 2. Decís, esto es re diferente. Pero no, ojo, porque no lo comparo el 21 contra el 2. Comparo el 21 contra el 18,11 y el 2 versus 4,89. En el esperado está compensado por el N. Entonces, como te enfocas en diferencia entre esperado y observado, te independizás del N. Y eso es lo bueno de esto. Podés comparar muestras distintas. Obviamente la potencia no va a ser tan... Igual la potencia va a depender de la cantidad de categorías, el grado de libertad y eso. Pero se puede. Sí, no hay una restricción en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estás comparando en realidad observado contra esperado. No comparas una muestra contra la otra, con este estadístico. Ah, ok, listo. Entonces, lo que vemos es, esperaba en el 2020, si fueran independientes, en función del total de personas fumadoras, 18 en el 2020. Y fueron 21. 4, casi 5 en el 2022, fueron 2. 36 acá y fueron 39. Casi 3 acá y acá 3. La primera parte, la de fumador, parecería que hay un poco más de diferencias, pero esas diferencias podían, según lo que estamos viendo acá, con el p-valor, con esto, esas diferencias pueden ser debidas al azar. Hay una duda razonable que me permite pensar que pudieron ser debidas al azar. Entonces, si me creen, estas dos poblaciones parecerían tener los mismos parámetros, así que las voy a sumar. Estas dos tablas, la tabla 2020 y la tabla 2021, vienen de dos poblaciones cuyos parámetros no son distintos, las voy a sumar. Y voy a analizar el efecto del sexo, del género de las personas, perdón, en función de eso. Entonces, la sumo. Lo bueno de R, que hace la suma, cuando yo le digo que sume estos dos objetos, no hace la suma del total, suma cada celdita por separado. Entonces, yo puedo decir que haga una base de datos 2, que es la suma de estas dos tablas. Y fíjense lo que hace. Suma directamente esta celda, la suma es a nivel de celda. 6 más 2, 8. 4 más 1, 5. Si tengo las dos tablitas construidas igual, las puedo sumar. Y genero mi nueva tabla con los 207 personas. Y ahora, recién ahora voy a comparar género y hábito de fumar con 207 personas. Ya estoy en unas mejores condiciones. Así que vamos a correr el chi cuadrado, pero con la base 2, con esta nueva tablita. Vuelve a tirarme otra vez. Chi cuadrado, la aproximación de chi cuadrado puede ser incorrecta. Cuando miremos van a ver, ahora vamos a ver por qué. Hago el estadístico, hago el observado, hago lo esperado y los escucho. Miren esto y fíjense esto. ¿Quién me dice qué significa esto y quién me dice qué significa esto? Los escucho. Y con esto cerramos. Bien, ahora yo miré, ¿qué tenemos con el tema del el estadístico? ¿Qué hago con este estadístico y con la hipótesis sobre género y el hábito de fumar? La hipótesis nula, como siempre, hábito de fumar es independiente de género. Género y hábito de fumar son independientes. La pregunta era, ¿los hombres fuman distinto, que tienen un hábito de fumar diferente que el de las mujeres? Por lo menos para los biómetras. Sigo sin rechazar H0, no rechazo. Claramente, miren este p-valor. La probabilidad que esas
esa muestra haya salido de una población donde las dos variables son independientes es altísima. Altísima. Es un estadístico de chi cuadrado muy, muy bajo. Lo que observan es prácticamente idéntico a los que esperan. Observaron 8 cuando esperaban 8,1. No sé. Observaron 65 cuando esperaban 64,5. Es perfecto. Bien, así que, en términos generales, no hay evidencia muestral que sostenga que esas dos cosas no son independientes. Entonces, en principio, la evidencia muestral me permite seguir suponiendo que hombres y mujeres tienen el mismo hábito de fumar para los biómetras, los estudiantes de biometría. ¿Lo ven? Y lo otro, ¿por qué salió este cartel? No estoy viendo el chat, se me va. Porque tenés un 4,9 ahí, que es menor que 5, Exacto. y es un problema eso. Tengo un problema que es un 4,9, apenitas por debajo del 5, muy cercano al 5, y como son 6 celdas, una me puedo tener por debajo. Si aceptamos hasta un 20, estoy teniendo un sexto de celdas. Estamos dentro de lo permitido. Chi cuadrado salta. Pero estamos en una situación donde esto no tiene ninguna consecuencia. Fíjense por qué. Primero, yo tolero hasta un quinto, y este es un sexto. Pero bueno, tenemos una. Está apenitas por debajo. Era 5 el límite, es 4,9. Pero encima, estamos en una situación donde no rechacé H0. Mi conclusión fue no rechazo H0. El p-valor es, si ajusto por eso, sería un poquito mayor a 0,95. Por lo tanto, rechazaría un menos. Así que claramente toda la evidencia me permite a mí decir que nada, todo lo que veo en la muestra es altamente probable que la muestra que saqué venga a una población donde esas dos variables son independientes. Por lo tanto, chicos y chicas fuman con un hábito similar. Básicamente nadie fuma. Tanto varones y mujeres entre los biólogos, ninguno fuma. Cigarrillo de tabaco. Voy a ver si armo alguna pregunta de otros hábitos. A ver, cerramos con esto y les comento una cosita con respecto a eso. ¿Se entendió? ¿Dudas? Comparamos, no dio significativo, la probabilidad de error es de tipo 2, hay que tener cuidado con eso, no nos vamos a hacer súper contundentes, pero con este p-valor y estas diferencias realmente yo lo podría llegar a hacer. Tenemos algún pequeño problemita con el n, perdón, no con el n, con la frecuencia esperada, pero no el chi cuadrado, R lo tira el cartel, pero sepan que estamos dentro de los límites que estamos tolerando dentro de la materia. Tenemos n mayor a 200, frecuencia esperada era hasta un quinto, o sea, el 20% esperábamos, mayores que 5, así que estamos bien. Y lo que vemos es que no hay diferencia. Y mirando lo observado y lo esperado, claramente está más que bien. O sea, nada, fuman igual los varones que las mujeres. Y básicamente lo que pasa es que ninguno fuma. Así que con esto cerramos todo lo que es chi cuadrado. Ahora dejo de grabar, siendo las 4. Un comentario. Me gustaría diseñar una de estas, y quizás alguna otra pregunta, ¿no? Con esto, pero con hábitos de fumar otras cosas y de otros tipos de consumos. Hay un tema con el tema de hacer encuestas sobre consumos que no están socialmente permitidos. Una cosa es contestarme a mí si fuman o no, cómo se autoperciben y demás, que no hay nada ilegal o no hay nada socialmente condenado en lo que estamos diciendo. Por más que la encuesta sea anónima, si yo les pregunto sobre su hábito, a ustedes les confío. Si ustedes me van a responder, les voy a creer en lo que me digan. Porque están movilizados más por la curiosidad de saber qué es lo que pasa y van a querer creerle a lo que salga de este resultado, más que a mantener una imagen ante una sociedad y demás, o ante mí. Pero en términos generales es muy difícil andar preguntando a la sociedad si uno quiere saber qué proporción de gente se droga, qué proporción de gente comete actos ilegales, o no sé, si yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes son, no sé, racistas o discriminan? No va a ser 0,
la proporción. Pero si yo hago una encuesta, va a ser 0 en el resultado. Suelen haber sesgos de no respuesta en las personas que cometen algo que el resto no quiere que el resto de la sociedad lo conozca. Entonces, hay algunas técnicas, si tenemos tiempo lo voy a aplicar y voy a ver cómo se hacen a distancia. Hay técnicas que permiten mejorar, unas técnicas de encuestas que permiten mejorar eso. Y una es bastante simple, es como si yo los estoy encuestando a ustedes. Voy y les digo, mira, toma, te doy un dado. Tira el dado donde yo no vea. Si sale de 1, 2 y 3, mentí. O si sale el 1 y el 2, mentí. Y si sale el 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6, decime la verdad. Yo no voy a ver el resultado. Yo no voy a saber si mentiste o no mentiste. Pero vos haces eso. ¿Qué es lo que pasa? La persona va a decir la verdad, porque puede estar diciendo mentira o diciendo la verdad, pero yo ya no voy a saber qué salió en el dado. No voy a saber si la persona mintió o no mintió. No voy a identificar a qué persona mintió y qué persona no mintió. La persona se va a sentir segura con eso y va a transmitir la realidad. Cuando le toque mentir, va a mentir, y cuando le toque decir la verdad, va a decir la verdad. ¿Qué pasa? Yo no identifico a cada uno si dijo la verdad o no, pero sé que si la muestra es grande, no sé si le dije el 1 y el 2 mentí, el 30% de las personas van a mentir y el 70% van a decir la verdad. A nivel de la población, o del total de la muestra, yo puedo reajustar las proporciones con ese 30%, 70%. No lo puedo saber a nivel de individuo, pero la teoría de los grandes números me permite verlo a nivel de la población, de un número grande de individuos. Si hice muchas encuestas, sé que el 30% mintió y el 70% dijo la verdad y puedo reajustar todas las proporciones. Y me aseguro de que no puedo identificar a cada persona. Esa es una forma de hacer más anónima la encuesta, que yo no pueda rastrear y encontrar dentro de la encuesta quién fue el que dijo que es discriminador o que se droga y demás, pero puedo saber el dato poblacional general. Es una forma interesante, nunca logré probarla en clase, así que voy a tratar de hacerlo de alguna forma. Lo intentaremos, o si no, los voy a usar a ustedes para que ustedes hagan esas encuestas a alguien y lo vemos. Vamos a ver, si dan los tiempos lo probamos. Pero sepan, si van a trabajar haciendo encuestas, que no es tan fácil obtener de las unidades experimentales la información real, sobre todo si preguntan cosas complejas. Si yo pregunto si alguien fuma marihuana, creo que lo van a contestar, pero no sé si la proporción va a ser exacta a la que está ahí. Ahora, si empiezo a preguntar a drogas más duras, o si hacen otros ilícitos, o si hacen otras cosas, ahí hay que ver. Entonces, de esta otra forma se puede aproximar mejor ese valor. Bueno, gente, listo. Voy a cortar la grabación y nos quedamos si hay consultas y demás sobre el tema. Pero básicamente con esto cerramos todo lo que es análisis de frecuencia y la semana que viene ya empezamos con un tema completamente distinto. Y otra aclaración. Hasta acá llega el parcial. El parcial entra hasta este tema, análisis de frecuencia. La semana que viene vamos a ver temas que no entran para el parcial, pero tengo que adelantarme porque apenas termina el parcial tenemos clase. Así que vamos a ver un tema que no entra en el parcial. Así que nada. Así están las cosas. Bueno, dejo de grabar.